Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro, por acudir a esta comisión. Yo voy a hacer como María y yo rogaría a la presidenta que me deje utilizar mi tiempo total en una sola intervención y así agilizamos la comparecencia del ministro. Antes de empezar, reafirmar el compromiso de Vox en el mantenimiento de las pensiones, en trabajar para mejorar el sistema y en analizar aquellas reformas que aseguren su viabilidad. Me gustaría comenzar por la pregunta que entiendo que es clave en el contexto que está trabajando el Pacto de Toledo, y es ¿va a exigir la Unión Europea la puesta en marcha de reformas estructurales que supongan una disminución de las pensiones? Usted sabe perfectamente que fue el PSOE quien en 2011 acordó congelar las pensiones, excepto las mínimas y las no contributivas, y recortó el sueldo de los funcionarios. Ahora estamos en un escenario de aumento del gasto para afrontar la crisis sanitaria, social y económica, un contexto en el cual España es el país de la Unión Europea donde más ha caído el PIB en el segundo trimestre de 2020, una caída del 18,5%. Con independencia del impacto de la COVID-19, la Unión Europea pide reformas estructurales, ya que España tiene el déficit estructural más alto de la Unión Europea. La Comisión Europea ha sacado un análisis donde estima el déficit estructural de España en el 2019 en el 4% del Producto Interior Bruto, frente a un 1,1% de media de la zona euro, y estima que para el año 2021 España cerrará en un 5,2% de déficit estructural del Producto Interior Bruto, frente a una media de los países de la zona euro del 2,1%. En este contexto de déficit estructural que usted conoce perfectamente, vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Va a exigir la Unión Europea la puesta en marcha de reformas estructurales que supongan una disminución en las pensiones? Cuando hablamos de reformas estructurales, hablamos de cambios importantes y sustanciales del sistema. Me gustaría saber si, en opinión del ministro, las recomendaciones incluidas en el borrador del Pacto de Toledo pueden considerarse reformas estructurales de las cuentas públicas y, por tanto, de la economía española. También, si en su opinión, serán consideradas como tales, como reformas estructurales por la Unión Europea. En segundo lugar, hablaré sobre la separación de fuentes de financiación, asunto que en Vox consideramos muy importante. Me preocupa que desde el Gobierno no se explique bien que traspasar un déficit de una administración a otra no soluciona el déficit de las cuentas públicas, las cuales deben ser analizadas de una forma consolidada. Me preocupa que no exista un plan de reducción del déficit serio, porque no es serio, señor ministro, que el objetivo de déficit de España para el año 2019 fuera del 1,3%, se corrigiera al 2% y finalmente cerramos en un 2,83%, más del doble del estimado inicialmente. Habla el ministro que el déficit de la Seguridad Social, en el informe que nos dio en el mes de marzo de este año, que es el 1,29% del PIB en el 2019, es contable pero no económico. Trasladando este razonamiento, entiendo que usted piensa que entonces el déficit de la Administración central es contable porque tiene también 1,3% y doblemente económico, porque entendemos, yo creo que estaremos de acuerdo, que el déficit total de las administraciones públicas, que ascendió a 35.195 millones de euros en 2019, un 2,83% del PIB, es un déficit contable, pero también económico. También, continuando con su razonamiento, si atajar el déficit es necesario para eliminar la incertidumbre y visibilizar la solvencia del sistema, ¿piensa el ministro que los déficits continuados del Estado, llevamos registrando déficits continuados desde el año 2008, generan incertidumbre y visibilizan la insolvencia del Estado? A propósito de este tema, la IREF hace una estimación de las nuevas, lo ha comentado, transferencias del Estado. Usted ha planteado también unos cálculos. Cubriría un importe superior al déficit de la Seguridad Social. En 2019, la IREF hablaba de unas nuevas transferencias de 20.922 millones de euros frente a un déficit de 16.793 millones de euros. Hemos visto en su presentación que, teniendo en cuenta la evolución de la pirámide poblacional y consolidadas estas transferencias, los ingresos serán superiores a los gastos en el año 2023. ¿Considera el ministro que también lo serán en el año 2030 y en el año 2050? Como tercer punto, me gustaría hablar
de equidad intergeneracional. Me preocupa, señor ministro, que cuando hablamos de equidad intergeneracional no expliquemos a nuestros jóvenes que la deuda del Estado se tiene que pagar y para que la misma se reduzca los ingresos tienen que ser superiores a los gastos. Me preocupa que no digamos a los jóvenes que la deuda per cápita en España al cierre del mes de junio de este año asciende a 27.253 euros, que al término del 2008 esta ascendía a 9.511, lo que quiere decir que en este periodo de entre 2008 y 2020, segundo trimestre de 2020, se ha multiplicado la deuda per cápita por 3. Se habla en las recomendaciones de recuperar la confianza perdida y para eso hay que ser transparentes y contar a los jóvenes la realidad de la situación de las finanzas públicas y no parcialmente. En cuarto lugar, me gustaría conocer si el Gobierno tiene la intención de llevar a cabo el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. A nuestro entender, este traspaso eliminaría una de las últimas presencias del Estado en el País Vasco y abriría una brecha en el sistema actual que los nacionalistas tratarán de ensanchar en cada una de las negociaciones con el Gobierno. En Vox consideramos este asunto absolutamente crucial. Comentar, en quinto lugar, los sistemas complementarios. En España, más del 30% de los empleos radican en micropymes sin empleados o con menos de 9 trabajadores y que el 99% de las empresas, la inmensa mayoría pymes y micropymes, no tienen un plan de pensiones para sus trabajadores. Nos gustaría saber su opinión sobre cómo potenciar en el segmento de pymes y micropymes los sistemas complementarios sustentados en el marco de la negociación colectiva. Crear empleo es básico para asegurar la sostenibilidad del sistema y de las cuentas públicas. La IREF ha realizado sus estimaciones considerando la convergencia a una tasa de empleo del 80% y una tasa de paro próxima al 7%. Para lograr este escenario, ¿considera el ministro que el camino es aumentar las cotizaciones sociales o subir los impuestos? Eurostat ha informado hace 2 días que de los países de la Unión Europea, España ha registrado la mayor caída del PIB y del empleo en el segundo trimestre de este año. ¿Considera el ministro que volver a las políticas del PSOE del año 2011 llevará consigo un aumento del empleo y, por tanto, de los ingresos vía cotizaciones de la Seguridad Social? ¿Lo consideran también aconsejable nuestros socios de la Unión Europea? En Vox consideramos que es el momento de apoyar a las empresas en su continuidad, su crecimiento y en el mantenimiento y la creación de empleo. Termino, señor ministro, como empecé, y es pidiéndole una valoración del riesgo que la Unión Europea nos exija realizar ajustes estructurales en el gasto público que afecten a las pensiones. Muchísimas gracias.